Terminaron mi contrato a las 4:23 de la tarde de un jueves por la tarde, por lo que Diane Fletcher llamó persistentes problemas de actitud. No por deficiencias de rendimiento, no por violaciones de políticas, no por mala conducta de ningún tipo medible. Problemas de actitud. Había dedicado 17 años a Titan Strategic Solutions, comenzando como analista de datos de nivel inicial y ascendiendo a directora ejecutiva de relaciones con el cliente, consiguiendo 4 premios nacionales de excelencia y generando 9,2 millones en nuevas alianzas comerciales solo durante el año fiscal anterior. Sin embargo, según la dirección corporativa, mi actitud requería una corrección inmediata mediante el despido. La reunión duró exactamente 11 minutos. Diane estaba sentada rígidamente detrás de su escritorio de cristal con Carlos Hammond de Recursos Humanos a su lado, con una tableta lista para registrar cada palabra del procedimiento. «Vamos a terminar tu relación laboral con efecto inmediato», anunció Diane, con un tono que tenía toda la calidez de un sistema telefónico automatizado. «Firmarás estos documentos de separación y entregarás todos los activos de la empresa antes de abandonar las instalaciones hoy». Empujó una carpeta de manila hacia mí sobre la superficie pulida. Dentro había 7 documentos distintos, cada uno representando lo que ellos creían que sería mi silenciosa aceptación del despido, un formulario de notificación de despido, un acuse de recibo de la compensación final, una lista de verificación de devolución de bienes de la empresa, un acuerdo de confidencialidad, un pacto restrictivo que impedía el empleo en la competencia, una exención de responsabilidad estándar y el finiquito integral. Ese documento en particular, donde supuestamente renunciaría a todas las reclamaciones legales contra Titan Strategic Solutions a cambio de absolutamente nada más allá de mi salario ganado. Examiné cada página con deliberada atención al detalle. Carlos cambió de posición 3 veces durante mi revisión. Diane miró su teléfono 2 veces, esperando claramente que este proceso concluyera rápidamente. Querían que me procesaran y me sacaran de allí antes de que el piso ejecutivo se vaciara por la noche, antes de que pudiera hablar con otros jefes de departamento sobre lo que realmente estaba ocurriendo a puerta cerrada. Lo que ninguno de ellos entendía era que yo me había estado preparando metódicamente para este escenario exacto durante 11 semanas. Desde que Jordan Ellis asumió el cargo de director ejecutivo e inmediatamente declaró que cualquier persona mayor de 42 años representaba un gasto general obsoleto que requería eliminación. Desde que comenzó a reclutar a jóvenes de 26 años recién salidos de programas de posgrado que aceptarían la mitad de mi salario y trabajarían el doble de mis horas sin cuestionar su dudosa visión estratégica. Desde que le oí decir a Diane durante una reunión de presupuesto que mi salario podría asignarse mejor a 5 asociados junior que no desafiarían su autoridad ni contradecirían su defectuoso análisis de mercado. Así que tomé medidas. Invertí $11.500 en consultar a una abogada laboralista llamada Elena Winters, que se especializaba exclusivamente en litigios por despido improcedente. Juntas realizamos una revisión exhaustiva de mi contrato de trabajo de 2017, cuando fui ascendida a directora ejecutiva de relaciones con el cliente. Ese contrato contenía disposiciones muy específicas. Protecciones que yo había negociado cuando Titan estaba desesperado por retenerme después de que recibí una oferta de su principal competidor que prometía una compensación un 35% mayor. Protecciones que ellos habían olvidado por completo que existían. Protecciones que estaban a aproximadamente 7 minutos de costarles sustancialmente más que mi paquete salarial anual. Firmé el primer documento sin dudarlo, la notificación de despido que reconocía que mi empleo terminaba hoy. Firmé el segundo formulario que confirmaba que mi último cheque de pago se procesaría según el calendario de pagos estándar. Firmé el tercer documento que enumeraba los bienes de la empresa que debía devolver, incluyendo el ordenador portátil, el teléfono móvil, las credenciales de acceso al edificio y los códigos de acceso a la base de datos de clientes. Luego llegué al acuerdo de confidencialidad, el documento estándar de no divulgación que me impedía discutir información comercial patentada o relaciones con clientes. Excepto que este acuerdo en particular ya no era estándar. No después de las modificaciones que había implementado 6 meses antes. Durante una iniciativa rutinaria de revisión de contratos, Recursos Humanos había distribuido acuerdos de confidencialidad actualizados a todo el personal ejecutivo. Procedimiento estándar. Aseguraron a todos que simplemente estaban modernizando el lenguaje para reflejar las normas regulatorias actuales. Firmen y devuelvan en 3 semanas. La mayoría de los ejecutivos firmaron de inmediato sin un examen detallado. Yo no.
Llevé ese acuerdo de confidencialidad a Elena Winters, hice que lo analizara exhaustivamente y descubrí 6 disposiciones ambiguas que podían interpretarse de múltiples maneras según los estatutos laborales del Estado. Así que hice modificaciones sutiles. Nada abiertamente obvio, solo pequeños ajustes en las designaciones de las secciones, lenguaje complementario y notas a pie de página, referencias cruzadas a mi contrato de trabajo que Recursos Humanos no detectaría a menos que realizaran una comparación palabra por palabra con un asesor legal presente. Luego presenté mi versión firmada. Recursos Humanos la archivó sin escrutinio. ¿Por qué la examinarían cuidadosamente? Yo era una directora ejecutiva, no una abogada. Asumieron que había firmado exactamente lo que distribuyeron. Nunca verificaron que el documento que devolví fuera idéntico al que habían enviado. Ese fue su primer error crítico. Su segundo error fue despedirme sin una justificación documentada. Su tercer error estaba a punto de volverse extraordinariamente caro. Firmé el acuerdo de confidencialidad, la versión modificada que había estado en mi expediente personal durante 6 meses. Luego procedí al finiquito integral, el documento donde supuestamente renunciaba a todas las reclamaciones legales, excepto que había añadido una frase cuidadosamente elaborada en la sección de la firma. Letra pequeña, página 5, subsección 3. Fácil de pasar por alto si no la estabas buscando específicamente. En caso de despido involuntario sin justificación documentada según la política de la empresa, la firma del empleado en este acuerdo constituye la aceptación de la compensación por separación descrita en el contrato de trabajo de fecha 19 de abril de 2017, anexo F, secciones 4 a 9. Nadie lo leyó. Ni Carlos, ni Diane. Simplemente me observaron firmar y exhalaron con alivio porque no estaba creando dificultades ni exigiendo explicaciones. Le devolví la carpeta a Carlos, coloqué mi ordenador portátil, teléfono y tarjeta de acceso al edificio en el escritorio de Diane, me levanté y les estreché la mano a ambos profesionalmente. Gracias por la oportunidad, dije con total compostura. Esto ha sido educativo. Luego me fui de Titan Strategic Solutions a las 4:34 de la tarde, con mi dignidad profesional intacta y un mecanismo legal activado que descubrirían en aproximadamente 4 horas. El viaje a casa me llevó 42 minutos a través del tráfico de la hora punta. No sentí frustración. No tenía ningún lugar urgente al que ir, ni reuniones con clientes a las que asistir, ni plazos de proyectos que cumplir. Por primera vez en 17 años, mi tarde estaba completamente libre de obligaciones profesionales. Paré en un mercado especializado y compré ingredientes para una comida casera de verdad en lugar de mi típica comida para llevar. Cuando llegué a casa, empecé a preparar la cena adecuadamente. Mi esposo Samuel llegó a las 6:45, sorprendido de encontrarme en nuestra cocina haciendo pollo asado con hierbas y verduras desde cero. «Estás en casa inusualmente temprano», observó, dejando su maletín. «Me despidieron hoy», le dije mientras comprobaba la temperatura del horno, por problemas de actitud. Se quedó helado en la puerta, su expresión cambiando de confusión a preocupación. «¿Estás bien?» «Estoy excepcional», respondí, ajustando el condimento. «Solo espera. Esta situación mejora drásticamente». Estábamos a mitad de la cena cuando sonó mi teléfono. Identificador de llamada desconocido. Respondí al cuarto timbre. «Isabella Rhodes», dijo una voz de hombre. La tensión era evidente en cada sílaba. «Soy Douglas Petton, consejero general de Titan Strategic Solutions». Mi mano se apretó ligeramente alrededor de mi copa de vino. Exactamente según lo previsto. «Señora Rhodes», continuó, las palabras saliendo rápidamente, «necesito discutir los documentos que firmó hoy». «Los documentos de despido», respondí, manteniendo un tono neutro. «¿Qué pasa con ellos?» Silencio. Papeles crujiendo de fondo. «Hay un lenguaje específico en la sección de la firma en la página 5, subsección 3 del finiquito integral», dijo, con la voz tensa. «¿Revisó ese lenguaje antes de firmar?» «Revisé cada una de las páginas», dije con calma. «Por eso firmé». El silencio que siguió fue profundo. Podía oír su respiración, pero no salieron palabras. Luego, con una voz mucho más débil de lo que uno esperaría del director legal de una empresa, dijo, «Por favor, dígame que aún no ha firmado el acuerdo de confidencialidad». «Firmé todo lo que Recursos Humanos me proporcionó», respondí.
Todos los documentos de despido, el paquete completo. Su voz se quebró ligeramente. ¿Todo? ¿Todos los documentos? Sí, todos los documentos, confirmé. ¿Hay algún problema? Otra pausa, esta vez más larga. Más crujidos. Alguien más hablando urgentemente de fondo. Luego Petón regresó, su voz ahora con un temblor. Señora Rhodes, necesito que me lea el lenguaje exacto de la sección de la firma del finiquito integral que firmó. Saqué la fotografía que había tomado del documento antes de firmar, aunque había memorizado cada palabra. En caso de despido involuntario sin justificación documentada según la política de la empresa, la firma del empleado en este acuerdo constituye la aceptación de la compensación por separación descrita en el contrato de trabajo de fecha 19 de abril de 2017. Anexo F, secciones 4 a 9. Leí lenta y claramente. El silencio fue ensordecedor, realmente físicamente ensordecedor. Podía oírlo respirar, pero no salían palabras. Finalmente, habló, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Y qué especifica el anexo F? Mínimo de 3 años de compensación base más todos los beneficios acumulados. Adquisición inmediata de todas las asignaciones de acciones y pagos de incentivos por rendimiento según lo especificado en los términos del acuerdo original, respondí uniformemente, en caso de despido involuntario sin justificación documentada. Más silencio. Luego lo oí hablar con otra persona, la voz amortiguada como si hubiera tapado el auricular. Ella lo incrustó en el finiquito. Sí, todo el paquete de separación. No sé cómo no se detectó esto. Cuando volvió a la línea, su voz estaba cuidadosamente controlada. El tipo de control que proviene del pánico apenas contenido. Señora Rhodes, parece haber cierta confusión con respecto a los documentos. Nos gustaría concertar una reunión para discutir esta situación. No hay confusión por mi parte, dije amablemente. Firmé exactamente lo que su departamento de recursos humanos me proporcionó. El acuerdo de confidencialidad que devolví durante la iniciativa de revisión de contratos hace 6 meses. El finiquito integral de su paquete de despido estándar. Todo debidamente ejecutado y aceptado por Titan Strategic Solutions. Petón intentó un enfoque diferente. El acuerdo de confidencialidad que usted firmó no es la versión que distribuimos. Eso es correcto, dije. Es la versión que presenté y que su departamento de recursos humanos aceptó, convirtiéndola en parte de mi expediente laboral oficial. Ese es mi acuerdo de confidencialidad de control según la Ley de Contratos del Estado. Su aceptación de mi versión firmada constituye un acuerdo con esas modificaciones. Señora Rhodes, dijo Petón, su voz elevándose, perdiendo ese control cuidadoso, los empleados no pueden modificar los documentos de la empresa unilateralmente. Si pueden cuando los empleadores aceptan esas modificaciones sin revisarlas, respondí. Tuvieron 6 meses para rechazar mi acuerdo de confidencialidad. No lo hicieron. Lo archivaron oficialmente. Lo trataron como válido. Ahora es vinculante. Necesito consultar con nuestro equipo de litigios laborales y volver a llamarle, dijo rápidamente. Siéntase libre, dije. Mi abogada, Elena Winters, gestionará todas las comunicaciones posteriores. Se especializa en derecho laboral. Dígale a Jordan Ellis que su equipo se ponga en contacto directamente con la señora Winters. Desconecté la llamada. Samuel me miraba desde el otro lado de la mesa, con el tenedor suspendido en el aire. El abogado de la empresa acaba de llamarte, dijo lentamente. Su consejero general, corregí, tomando otro sorbo de vino. Parece que acaba de descubrir que me deben aproximadamente $680.000, posiblemente más, dependiendo de la valoración de la asignación de acciones. Sus ojos se abrieron considerablemente. ¿Cómo es eso posible? Porque mi contrato de trabajo de 2017 contiene una disposición de paquete de separación que olvidaron que existía, expliqué. Y cuando me despidieron sin justificación documentada, la activaron. Pero la parte elegante es que el finiquito que firmé incluye un lenguaje que acepta ese paquete de separación. Así que, por su propia documentación, reconocen que me lo deben. Su expresión pasó del shock a algo parecido a la admiración. Eso es brillante. Eso es absolutamente brillante. Eso es planificación estratégica, corregí.
He estado preparando esto durante 11 semanas. Antes de explicar exactamente cómo funcionaba este mecanismo legal, si estás disfrutando de esta historia sobre cómo unas cláusulas contractuales ocultas destruyen la arrogancia corporativa, pulsa ese botón de suscripción ahora mismo porque publicamos historias sobre justicia laboral regularmente. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Mi teléfono sonó de nuevo 33 minutos después. Número diferente. ¿Isabella Rhodes? Dijo Elena Winters, su voz conteniendo una emoción apenas reprimida. Acabo de recibir un mensaje de voz muy interesante del consejero general de Titán, Douglas Petón. Aparentemente, han descubierto las modificaciones que hiciste al acuerdo de confidencialidad y la referencia cruzada en el finiquito integral. Están en modo de pánico total. Excelente, dije. Ese era el plan. Ella se rió, realmente se rió. Isabella, esta es la trampa legal más elegante que he presenciado en 19 años de práctica de derecho laboral. Incrustaste la aceptación del paquete de separación en documentos que ellos creían que los estaban protegiendo. Ahora no pueden argumentar que no aceptaste los términos del despido sin reconocer simultáneamente que esos términos incluyen pagarte $680.000. Es hermoso. ¿Cuándo nos reunimos con ellos?, pregunté. Mañana a las 3 de la tarde si estás disponible, dijo. Despejé mi agenda de la tarde en el momento en que Petón llamó. Estoy disponible, respondí. Vamos a cobrar lo que me deben. Perfecto, dijo Elena. Le enviaré a Petón una carta de demanda formal esta noche describiendo nuestra posición. El contrato de trabajo con fecha 19 de abril de 2017 sigue siendo válido y de control. El anexo F especifica los términos del paquete de separación. Su firma en el finiquito integral constituye la aceptación de esos términos según el lenguaje que usted añadió. Están contractualmente obligados a pagar. Si se niegan, presentamos una demanda por incumplimiento de contrato y añadimos despido improcedente, discriminación por edad e incumplimiento del pacto de buena fe a las reclamaciones. El rango estimado del veredicto del jurado sería de 1,1 a 1,8 millones de dólares. Llegarán a un acuerdo. No tienen otra opción. La reunión tuvo lugar en la oficina de Elena Winters en el Distrito Financiero, Territorio Neutral. Douglas Petón llegó con 3 asociados, todos con aspecto de haber pasado la noche revisando documentos y dándose cuenta de cuán catastróficamente habían fallado. Diane Fletcher vino con un aspecto decididamente incómodo. Carlos Hammond de Recursos Humanos se sentó en la esquina tomando notas, pareciendo que querría estar literalmente en cualquier otro lugar. Nadie parecía contento con la situación. Petón tendría quizás 51 años, un traje caro, el porte de alguien acostumbrado a ganar argumentos legales. Pero hoy parecía estresado, agotado, como si hubiera envejecido 7 años de la noche a la mañana. Señora Rhodes, comenzó Petón, colocando su maletín en la mesa de conferencias. Hemos revisado los documentos que firmó ayer. Parece haber discrepancias significativas entre lo que proporcionamos y lo que usted ejecutó. No hay discrepancias, dijo Elena suavemente, abriendo su propia carpeta. Mi clienta firmó exactamente lo que su departamento de recursos humanos le dio. El acuerdo de confidencialidad que firmó es el que presentó durante su iniciativa de revisión de contratos hace 6 meses. El finiquito integral es el formulario estándar de su paquete de despido. Tenemos copias de todo si desea revisarlas. Petón sacó su propia carpeta, con un movimiento brusco y preciso. El acuerdo de confidencialidad que Isabella firmó no es la versión que distribuimos en junio. Contiene lenguaje adicional y referencias de sección modificadas. Eso es correcto, respondió Elena con calma. El acuerdo de confidencialidad que Isabella presentó durante el ciclo de revisión contenía modificaciones. Su departamento de recursos humanos lo aceptó, lo archivó en su expediente personal, lo convirtió en el acuerdo de confidencialidad de control, lo convirtió en el acuerdo operativo que rige sus obligaciones de confidencialidad. Si tenían problemas con los términos, deberían haber rechazado su firma y haberle exigido que firmara su versión. No lo hicieron. Según la Ley de Contratos del Estado, la aceptación de un documento modificado constituye un acuerdo con esas modificaciones. Así no es como funcionan los procedimientos de documentos corporativos, dijo Petón, su voz elevándose. Distribuimos un formulario estándar. Los empleados no pueden cambiarlo unilateralmente.
Si pueden cuando el empleador acepta los cambios, dijo Elena, su tono aún agradable pero cada vez más firme. Miren su propio proceso. Enviaron acuerdos de confidencialidad al personal ejecutivo, les pidieron que firmaran y devolvieran en 3 semanas. Isabella devolvió un documento firmado dentro de ese plazo. Su departamento de recursos humanos lo aceptó sin compararlo con el original, lo archivó oficialmente, lo trató como válido durante 6 meses. No pueden reclamar retroactivamente que es inválido porque no lo leyeron con atención. Eso es gestión negligente de documentos, no modificación fraudulenta. Petón se volvió hacia Diane, con una expresión dura. ¿Revisaste su acuerdo de confidencialidad cuando lo presentó? Diane parecía miserable, su rostro pálido. No, admitió en voz baja. Asumimos que los ejecutivos firmarían lo que les enviamos. No comparamos los documentos devueltos con los originales. Simplemente los archivamos. Elena sonrió levemente, solo un indicio en las comisuras de sus labios. Ese es su problema, no el de Isabella. Su inadecuado proceso administrativo creó un acuerdo válido y vinculante con términos que no pretendían, pero que sin embargo aceptaron. Ahora, hablemos del finiquito integral. Petón sacó otro documento, este con un pasaje relevante marcado con resaltador amarillo. El finiquito establece claramente que la señora Rhodes renuncia a todas las reclamaciones contra Titan Strategic Solutions. Así es, coincidió Elena. También establece claramente en la sección de la firma en la página 5, subsección 3, que la firma constituye la aceptación del paquete de separación descrito en su contrato de trabajo de abril de 2017. No puede tenerlo de ambas maneras, señor Petón. O todo el documento es válido, incluida la aceptación del paquete de separación, o todo el documento es inválido, incluida la renuncia a las reclamaciones. Elija con cuidado. ¿Qué paquete de separación?, preguntó Diane, luciendo genuinamente confundida. Nunca le ofrecimos una indemnización. No la ofrecieron voluntariamente, dijo Elena. Pero su contrato de trabajo lo exige. Sacó un documento grueso, con pestañas y resaltado. 19 de abril de 2017, contrato de trabajo de directora ejecutiva de relaciones con el cliente entre Isabella Rhodes y Titan Strategic Solutions. Estoy segura de que tienen esto en sus archivos. Vayan al anexo F, secciones 4 a 9. Disposiciones del paquete de separación. Petón pasó las páginas, su mandíbula tensándose con cada una. Leyó en silencio. Su rostro pasó de confundido a horrorizado y a tener la mandíbula apretada en aproximadamente 50 segundos. Este contrato tiene 7 años, dijo finalmente. ¿Sigue siendo válido?, respondió Elena. Nunca modificado, nunca reemplazado, sigue siendo de control, sigue siendo vinculante para ambas partes. La sección 4 especifica que en caso de despido involuntario sin justificación documentada, el empleado tiene derecho a un mínimo de 3 años de compensación base. La sección 5 especifica la adquisición inmediata de todas las asignaciones de acciones, independientemente del calendario de adquisición. La sección 6 requiere el pago de las vacaciones acumuladas a la tarifa salarial actual. La sección 7 cubre los pagos de incentivos por rendimiento ganados pero aún no distribuidos. La sección 8 aborda la continuación de los beneficios de salud durante 18 meses. La sección 9 especifica que la aceptación del paquete de separación constituye la liquidación total de todas las reclamaciones relacionadas con el empleo. Continuó. La despedimos por problemas de actitud, dijo Diane, con voz defensiva. Esa es una justificación documentada, ¿no? ¿Lo es?, preguntó Elena, levantando una ceja. Porque la ley laboral del Estado requiere que la justificación sea específica, objetiva y documentada con procedimientos de disciplina progresiva. Problemas de actitud, es vago y subjetivo. ¿Dónde están las advertencias por escrito, los planes de mejora del rendimiento, los incidentes documentados con fechas, horas y testigos, los intentos de corrección, las oportunidades de mejora? ¿Tiene algo de eso, señora Fletcher? Diane vaciló, mirando a Carlos, quien negó ligeramente con la cabeza. No, admitió. Fue una decisión de negocios. Jordan quería reducir la plantilla en el departamento de relaciones con el cliente. Entonces es un despido sin justificación documentada, dijo Elena, lo que activa el anexo F, que Isabella aceptó al firmar el finiquito integral con el lenguaje que ella añadió.
Petón intentó otro enfoque, inclinándose hacia adelante. El contrato dice, mínimo, de 3 años de compensación. Podemos argumentar que eso también es el máximo. No, no pueden, respondió Elena de inmediato. Mínimo, significa un suelo, no un techo. Significa, al menos, 3 años, no, como máximo, 3 años. Y cuando se tiene en cuenta la adquisición inmediata de las asignaciones de acciones, el pago de las vacaciones acumuladas y los pagos de incentivos por rendimiento, la compensación total adeudada es significativamente mayor que solo el salario base. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Petón, con la voz tensa, controlada. Elena deslizó una hoja de cálculo detallada sobre la mesa. Yo la había visto antes, pero ver la cara de Petón mientras la leía fue satisfactorio de una manera que no había anticipado. 3 años de compensación base a $145.000 anuales equivalen a $435.000, dijo Elena, su voz práctica. Asignaciones de acciones otorgadas en 2017, 2019, 2021 y 2023. Todas se adquieren de inmediato según la sección 5. Valoración actual, $162.000. Vacaciones acumuladas, 71 días a la tarifa diaria actual, $39.800. Pago de incentivos por rendimiento para este año, ganado pero aún no distribuido según la sección 7, $48.000. Total, $684.800, más intereses legales al 8% anual desde la fecha del despido hasta el pago total. Cada día que se retrasen hace esto más caro. La mandíbula de Petón se tensó hasta que pensé que sus dientes podrían fracturarse. No vamos a pagar eso. Esa es su prerrogativa, dijo Elena con calma. Entonces presentaremos una demanda mañana por incumplimiento de contrato. Y añadiremos despido improcedente, discriminación por edad, dada la sustitución sistemática de Jordan Ellis de empleados mayores de 42 años, e incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo. Solicitaremos la deuda contractual de $684.800, más daños punitivos por la discriminación y la mala fe, más la adquisición inmediata de las futuras asignaciones de acciones de Isabella bajo la teoría de que despedirla para evitar esas asignaciones es un incumplimiento de la relación laboral, más los honorarios y costos legales. Nuestra estimación para un veredicto del jurado está entre 1,1 y 1,8 millones de dólares, más la publicidad de un juicio donde el patrón de discriminación por edad de su CEO sea examinado en un tribunal abierto. ¿Su elección, señor Petón? La sala quedó en silencio, completamente en silencio. Diane miró a Petón con algo cercano al horror. Carlos dejó de teclear. Los asociados susurraban urgentemente entre ellos. La expresión de Petón era tensa, controlada, pero pude ver el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos. Habían cometido errores catastróficos. Lo sabían, y luchar contra esto costaría más que llegar a un acuerdo. Finalmente, Petón dijo, con la voz cuidadosamente neutral, necesitamos discutir esto internamente. Tómense su tiempo, dijo Elena, pero sepan que la ley estatal exige el pago de todos los salarios adeudados dentro de un plazo específico. El paquete de separación califica como salario según los términos del contrato. Cada día de retraso acumula penalizaciones. Recomendaría llegar a un acuerdo rápidamente. Necesitaremos una semana, dijo Petón, recogiendo sus papeles. Tienen 72 horas, respondió Elena. Después de eso, presentamos la demanda y esto se convierte en un registro público. Estoy segura de que a Jordan Ellis le encantaría explicar a sus clientes e inversores por qué está siendo demandado por discriminación por edad y fraude contractual. Petón recogió sus papeles sin decir otra palabra, sus asociados apresurándose para seguirle el ritmo. Diane y Carlos los siguieron, sin hacer contacto visual con nadie. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que de alguna manera se sintió más fuerte que un portazo. 4 días después, Elena llamó. Están ofreciendo $520.000, dijo. Oferta final. Tómala o procedemos al litigio. No es suficiente, respondí de inmediato. Establecimos $684.800 como el mínimo contractual. Contraoferta con la cantidad total más la adquisición inmediata de las asignaciones de acciones de los próximos 2 años. Eso lo lleva a un total de $795.000. Nunca aceptarán, dijo Elena.
Entonces presentamos la demanda mañana, dije. No voy a ceder. Incumplieron el contrato. Deben lo que deben. Llámalos y diles $795.000 o nos veremos en los tribunales. Deja claro que estamos preparados para litigar. Yo tengo tiempo y recursos. ¿Ellos? Llamó de vuelta 5 horas después. Han aceptado $684.800 más la adquisición inmediata de las asignaciones de acciones del próximo año, dijo. Pero quieren un finiquito más amplio que cubra la discriminación por edad y cualquier reclamación futura. No, dije firmemente. El finiquito que ya firmé cubre las reclamaciones contractuales y por despido improcedente. Si quieren que la discriminación por edad sea específicamente renunciada, tienen que pagar más. ¿Cuánto más? Otros $85.000 y una admisión por escrito de que mi despido fue sin la documentación adecuada. La admisión es clave. Una vez que pongan eso por escrito, es evidencia para otros empleados que han despedido. Elena se rió, un sonido genuino y encantado. ¿Estás disfrutando esto? Lo estoy, admití. Intentaron descartarme como si no valiera nada. Ahora están aprendiendo que, no valer nada, cuesta $770.000. Llámalos. Tomó otros 3 días de negociaciones, pero capitularon. Acuerdo final, $755.000. Reconocimiento por escrito de que mi despido fue sin la justificación documentada requerida por mi contrato de trabajo. Adquisición inmediata de todas las asignaciones de acciones, incluidas las del próximo año. Continuación de los beneficios de salud durante 18 meses. Carta de referencia neutral para futuros empleos. Acuerdo de que no impugnarían mi solicitud de desempleo. El cheque llegó por mensajero 2 semanas después. $755.000. Después de impuestos, me quedaron aproximadamente $485.000. Pero en realidad no se trataba del dinero. Se trataba de 17 años de lealtad que no significaban nada para Jordan Ellis. Se trataba de verlo expulsar sistemáticamente a empleados experimentados para ahorrar en salarios. Se trataba de que Diane Fletcher me llamara a esa oficina y me dijera que tenía problemas de actitud después de que yo hiciera que su departamento tuviera éxito. Se trataba de todos los demás directores, consultores senior y ejecutivos de cuentas a los que se les decía que no encajaban en la cultura o que necesitaban dejar espacio para perspectivas frescas. Se trataba de demostrar que los empleados con contratos tienen poder si entienden lo que firmaron. A las 6 semanas de mi acuerdo, otros 5 ex empleados de Titan contactaron a Elena Winters. Todos mayores de 40 años, todos despedidos por razones vagas sin documentación, todos con contratos de trabajo que contenían cláusulas de paquete de separación similares que habían negociado años atrás cuando eran valiosos para la empresa. Elena tomó los 5 casos. En 9 meses, Titan pagó otros $1,3 millones en acuerdos. El patrón era innegable. Jordan Ellis había estado despidiendo sistemáticamente a empleados mayores para reducir costos, asumiendo que firmarían finiquitos generales y se irían en silencio. La mayoría de ellos habían hecho exactamente eso, pero yo no, y una vez que mi caso demostró el patrón, otros tuvieron ventaja. La junta directiva de Titan comenzó a hacer preguntas incómodas sobre por qué la empresa estaba perdiendo dinero en acuerdos laborales, por qué los honorarios legales se estaban disparando, por qué clientes importantes hacían preguntas difíciles sobre la cultura de la empresa. Jordan intentó culpar a recursos humanos por no detectar las disposiciones del contrato, culpó al departamento legal por no revisar los documentos correctamente, pero la junta directiva vio la verdad. Su estrategia de reducción de costos le había costado a la empresa más de $2 millones en acuerdos y había dañado su reputación lo suficiente como para que 4 clientes importantes se fueran a la competencia. 9 meses después de mi despido, a Jordan Ellis se le pidió discretamente que renunciara. El anuncio oficial decía que buscaba otras oportunidades. La realidad era que su estrategia de expulsar a los trabajadores mayores y caros había fracasado catastróficamente. La junta trajo un nuevo liderazgo, alguien que realmente valoraba la experiencia, que entendía que el conocimiento institucional tiene valor, que no intentaría reemplazar a una directora ejecutiva que ganaba $145.000 con 6 recién graduados que ganaban $40.000 cada uno. En cuanto a mí, me tomé 5 meses de descanso. Realmente me relajé por primera vez en 17 años.
Samuel y yo hicimos ese viaje a Nueva Zelanda que habíamos estado posponiendo durante una década. Leí libros que no tenían nada que ver con estrategia empresarial. Aprendí a hacer pan artesanal desde cero. Luego, antiguos clientes comenzaron a llamar. Se habían enterado de mi salida de Titán. Querían saber si estaba disponible para trabajos de consultoría. En 10 meses, tenía más proyectos de los que podía manejar. Fundé mi propia firma de consultoría de relaciones con el cliente. Contraté a 4 de los directores que Jordan Ellis había despedido, todos mayores de 40 años, todos increíblemente talentosos, todos agradecidos por la oportunidad. Los ingresos del primer año fueron de $590,000. El segundo año, $920,000. Todo sin políticas corporativas ni el temor de que algún CEO decidiera que era demasiado cara. La mejor parte no fue el éxito financiero, aunque eso fue satisfactorio. La mejor parte fue encontrarme con Diane Fletcher en una conferencia de la industria 14 meses después. Todavía estaba en Titán, con un aspecto cansado y estresado, como si hubiera envejecido 8 años en 14 meses. Me vio al otro lado de la sala e intentó evitar el contacto visual, fingiendo estar muy interesada en su teléfono. Me acerqué de todos modos. Diane, dije amablemente. ¿Cómo va todo en Titán? Parecía incómoda, cambiando el peso de un pie a otro. Bien, dijo. Ocupada. Oí que Jordan Ellis renunció, dije. La junta pensó que era hora de un cambio. Ella asintió rígidamente. Es curioso cómo funciona eso, dije, manteniendo mi tono conversacional. Despides a la gente sin la documentación adecuada y finalmente te alcanza. Espero que hayas aprendido algo de todo esto. Cuando Recursos Humanos te diga que simplemente archives los documentos sin leerlos, quizás léelos de todos modos. Podría ahorrarle mucho dinero a la empresa. Se alejó sin decir otra palabra, desapareciendo entre la multitud. Elena y yo mantuvimos el contacto. Ocasionalmente me remite casos laborales, pidiéndome que revise contratos e identifique puntos de influencia. He ayudado a 14 personas en los últimos 3 años a negociar mejores acuerdos o a luchar contra despidos improcedentes. Cada vez, la estrategia es la misma. Documentarlo todo. Entender tus contratos. Conocer tus derechos. Cuando las empresas intentan expulsarte, haz que paguen hasta el último céntimo que te deben contractualmente. La mayoría de los empleados no saben a qué tienen derecho. Asumen que el finiquito general es el final de la historia, pero los contratos tienen poder. El lenguaje legal importa. Pequeñas modificaciones a los formularios estándar pueden crear obligaciones que las empresas nunca tuvieron la intención de aceptar. Si te encantó esta historia sobre la llamada de pánico de un abogado que llevó a un acuerdo de $755,000, suscríbete ahora para más historias de justicia laboral. Dale a me gusta. Comenta que incluirías en tu contrato de trabajo y activa las notificaciones para que nunca te pierdas cuando las empresas aprenden lecciones caras. Hazlo ahora. Esa llamada de Douglas Petton, el consejero general de Titán, preguntando si ya había firmado el acuerdo de confidencialidad. Esa tensión en su voz cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Ese es el sonido de una empresa descubriendo que el lenguaje legal importa. Que los empleados pueden ser tan estratégicos como los abogados corporativos. Que aceptar documentos sin revisarlos crea obligaciones vinculantes. Petton pensó que llamaba para manejar una disputa de despido rutinaria. En cambio, descubrió que su empresa debía $755,000 porque habían aceptado un acuerdo de confidencialidad modificado y no habían leído una sección de firma. El silencio de su parte cuando leí el texto fue ensordecedor. Absolutamente ensordecedor. El silencio de darse cuenta de que has cometido un error de $750,000. El silencio de saber que el plan de reducción de costos de tu CEO acaba de fracasar catastróficamente. El silencio de comprender que la directora ejecutiva que pensabas que habías expulsado silenciosamente acaba de convertirse en el despido más caro de la historia de la empresa. Ese silencio valió cada céntimo de los $11,500 que le había pagado a Elena Winters por la consulta legal. Valió cada hora revisando contratos y planificando la estrategia. Valió cada momento preguntándome si detectarían las modificaciones antes de que fuera demasiado tarde. No lo detectaron.
Aceptaron mi acuerdo de confidencialidad modificado sin revisarlo. Lo archivaron como mi acuerdo de control, lo hicieron oficial. Luego me entregaron un finiquito integral con una sección de firma que yo había diseñado específicamente para activar el paquete de separación. Leyeron la página 1, donde renunciaba a las reclamaciones. No leyeron la página 5, subsección 3, donde aceptaba $684.800 en compensación contractual. Y cuando su abogado finalmente leyó cada palabra, ya era demasiado tarde. Los documentos estaban firmados. Las obligaciones se habían activado. La trampa se había cerrado. Samuel a veces me pregunta si me siento culpable por el dinero, por costarle tanto a Titán. La respuesta es no. Ni un poco. Tenían un contrato conmigo. Lo violaron al despedirme sin justificación documentada. Pagaron el precio especificado en ese contrato. Eso no es culpa. Eso es responsabilidad. Podrían haber documentado los problemas de rendimiento correctamente, podrían haber seguido una disciplina progresiva, podrían haber negociado términos de separación razonables. En cambio, intentaron ahorrar dinero despidiéndome y esperando que me fuera en silencio. Esa estrategia funcionó hasta que dejó de funcionar. Ahora tengo 49 años, dirijo mi propia firma, gano más dinero que en Titán, trabajo con clientes que respetan la experiencia en lugar de verla como un gasto general caro. Cada vez que reviso un contrato de trabajo para alguien, busco las mismas disposiciones que yo tenía. Disparadores de paquete de separación, asignación de acciones, lenguaje de adquisición, requisitos específicos para la justificación documentada. Luego les ayudo a entender exactamente a qué tienen derecho si las cosas salen mal. Porque las cosas salen mal, las empresas cambian, llega una nueva dirección y los empleados que no conocen sus derechos contractuales se quedan sin nada. Ese jueves, cuando Diane me llamó a su oficina para despedirme por problemas de actitud, pensó que tardaría 10 minutos. Firma los papeles, entrega los bienes de la empresa, sale en silencio. Nunca imaginó que me había estado preparando durante 11 semanas. Nunca pensó que yo había modificado el acuerdo de confidencialidad 6 meses antes. Nunca se dio cuenta de que el finiquito integral contenía un lenguaje que activaba una obligación de $755.000. Esa reunión de 10 minutos le costó a Titan Strategic Solutions casi $800.000. Le costó a Jordan Ellis su trabajo. Les costó reputación y clientes. Todo porque asumieron que los empleados siempre aceptarían los términos que se les dieran. Mis 17 años en Titán me enseñaron que la lealtad sin contratos no tiene sentido. Que las empresas se aprovecharán si se lo permites. Que conocer tus derechos es más valioso que cualquier evaluación de rendimiento. No me arrepiento de mi tiempo allí. Aprendí sobre negocios, construí relaciones, desarrollé habilidades que me sirven bien ahora. Pero también aprendí que en el momento en que te vuelves caro o inconveniente, eres desechable. A menos que estés preparado, a menos que lo hayas documentado todo, a menos que entiendas que los contratos de trabajo son documentos negociables que pueden modificarse si eres lo suficientemente estratégico. La llamada de su abogado. La voz temblorosa de Douglas Petón mientras preguntaba si había firmado el acuerdo de confidencialidad. Ese pánico cuando se dio cuenta de la trampa. Ese es el sonido más dulce del mundo. No porque disfrute del sufrimiento ajeno. Porque es el sonido de la justicia. El sonido de una preparación cuidadosa dando sus frutos. El sonido de una empresa aprendiendo que los empleados no son impotentes. Que los contratos vinculan a ambas partes. Que el lenguaje legal importa. Que pequeñas modificaciones pueden crear obligaciones masivas. Que tratar a las personas como recursos desechables eventualmente se vuelve muy, muy caro. Diane me entregó los papeles de despido esperando una firma rápida. Obtuvo exactamente eso. Lo que no esperaba era que mi firma activara obligaciones por valor de $755.000. Esa es la belleza del derecho contractual. Ambas partes están obligadas por lo que firman. Si una de las partes no lee con atención, sigue estando obligada. Petón lo descubrió a las 8:30 de un jueves por la noche cuando finalmente leyó la página 5, subsección 3 del finiquito integral. El lenguaje que yo había añadido no estaba oculto, no estaba en letra pequeña, no estaba enterrado en jerga legal. Estaba justo ahí en la sección de la firma para cualquiera que se molestara en leerlo.
No se molestaron. Y eso les costó casi $800.000, más los acuerdos con otros empleados, más el trabajo de Jordan Ellis, más su reputación. Todo porque pensaron que los empleados nunca serían lo suficientemente estratégicos como para defenderse. Les demostré que estaban equivocados. Y el silencio en esa llamada fue absolutamente perfecto.